bueno que estamos aquí en la casa del Señor para alabar y bendecir su nombre. Hoy es el día que hizo el Señor para que su pueblo venga a los diferentes templos, pero para nosotros es aquí, ¿cierto?, a alabar y bendecir el nombre del Señor. Es el día del Señor, así se lo conocía en la antigüedad, en la iglesia primitiva, se conocía el domingo como el día del Señor, porque ese día el Señor resucitó. Entonces, bienvenidos sean todos, Dios me los bendiga, que el Señor les derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes. Si tiene alguna preocupación, algo que le moleste, algo que lo incomode, todo eso que quede fuera, siéntase libre. El Espíritu Santo de Dios nos da libertad para alabar y bendecir el nombre del Señor, para venir a su casa a alabar al Señor. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Estamos, una vez más, voy a decirlo, estamos aquí en la iglesia Shepherd House, la iglesia del Nazareno de la ciudad de San Jacinto, California. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que Él sea el que ministre nuestros corazones. Padre Santo, te alabamos, Dios. Oh Santo de Israel, bendecimos tu nombre, Padre. Te damos las gracias por tu infinita misericordia, por la multitud de tus piedades sobre nuestras vidas, Señor. Ahora ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú, Señor, el que reciba, Señor, toda la alabanza, toda la adoración, Señor, que todo lo que hagamos sea de corazón para ti, Dios. Oh Santo de Israel, también te pedimos que tu Santo Espíritu ministre nuestras vidas, que se mueva con poder, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Recibe todo nuestro ser, Señor, que te alabe con ganas desde el fondo de nuestra alma, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Miren, la lectura que tenemos para hoy, vamos a seguir con el libro de los Hechos. El domingo pasado estuvimos celebrando Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo en aquel día sobre esas 120 personas, ¿verdad?, que estaban ahí en el aposento alto. Y estuvimos hablando algo acerca de eso, pero vamos a continuar leyendo el libro de los Hechos, porque es el desarrollo de la iglesia primitiva. Y vamos a estar leyendo Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Y miremos en esta pequeña porción de la palabra cómo vivían en la iglesia primitiva. Y dice así la palabra del Señor. Hechos 2, 42, 47 al 47 dice, el 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa porción me da una pequeña muestra de cómo vivían la iglesia primitiva. El 47 me gusta leerlo mejor porque las nuevas traducciones lo traducen como la última parte: y el Señor iba añadiendo cada día a la iglesia a las personas que iban recibiendo al Señor, las personas que iban aceptando a Cristo Jesús como su Salvador, iban añadiéndose a la iglesia. Entonces vamos a continuar con nuestras alabanzas y vamos a estar hablando de este pasaje y de otro también en el libro de los Hechos. Entonces usted cante, siéntase libre de cantar, de alabar al Señor, que para eso el Espíritu Santo de Dios nos dio libertad. Entonces vamos a continuar con nuestras alabanzas.
gran amor con que Cristo nos ama, con que el Señor nos ama. Y cantábamos también que solamente podemos imaginarnos aquel momento, ¿verdad? Cuando estemos frente a Él. Solo lo podemos imaginar. La palabra de Dios sí me dice que toda rodilla se doblará, ¿verdad? Pero de resto nada más podemos imaginarnos cómo será. ¿Qué haremos en ese momento? Si saltaremos, si cantaremos, si nos arrodillaremos, si gritaremos, si estaremos en silencio. Eso solo lo podemos imaginar. Pero un día estaremos ahí. Porque el Señor Cristo Jesús pagó el precio para que usted y yo, si le seguimos a Él, ese día vamos a estar ahí. No sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos que vamos a estar ahí con el Señor. Vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. Y les decía que vamos a estudiar esta parte de cómo vivía aquella iglesia primitiva. Y ya hemos venido hablando acerca de eso, ¿recuerdan? Donde la palabra nos enseña de que todas las cosas las tenían en común, pero había algo bien importante, que vivían juntos en armonía y perseveraban. ¿Qué es perseverar? Algo lo cual yo no dejo tirado en el primer indicio de problemas. A la primera dificultad no lo dejo tirado. Pero eso significa perseverar. Usted en algún momento de su vida ha tenido algún problema grande y se ha dedicado a orar y a clamar al Señor, pero al día siguiente lo sigue haciendo. Y al siguiente día lo sigue haciendo, perseverando en oración. Y eso lo enseñó Jesús. Jesús lo enseñó diciendo que deberíamos perseverar. Y dio varias parábolas, varias enseñanzas donde hablaba acerca de perseverar en la oración. De eso también estuvimos hablando alguna vez. Pero aquí en Hechos 2, 42 a 47, recuerden, ya había ocurrido el Pentecostés. También hay un hecho, ya los apóstoles también habían elegido el sustituto de Judas. Y ahora llegamos aquí a Hechos 2, donde dice, Hechos 2:42 dice, y perseveraban, la palabra que estamos hablando, en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Lo que les había enseñado Cristo Jesús. Porque Jesús les dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles los que yo les he enseñado. ¿Recuerdan? Entonces, a eso se refiere ahí cuando dice la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Qué es comunión unos con otros? La palabra comunión, común, unión. Estaban unidos, juntos, en armonía. No decían juntos pero no revueltos. A veces decimos eso, ¿verdad? No, era juntos de verdad. Ahora, esa palabra juntos en la comunión, es posible que alguno tuviera que ir a hacer sus labores diarias porque no iban a vivir del aire, ¿verdad? Pero aún así seguían conectados espiritualmente en oración, en alabanza, en ayuno, en compartir con los demás, en compartir con las personas con que a cada momento tenían contactos en el día laboral o en el día en la iglesia, en el quehacer de la casa. Estaban siempre conectados. Y estaban en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, compartían el pan. Compartían el pan era que todos tenían alimentos. Nadie pasaba necesidad. Esa era la fuerza de la iglesia primitiva. Ahora continúa el 43 y dice que por todo esto sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estas maravillas y señales hechas por los apóstoles venían como consecuencia de lo que venimos enseñando, de la unidad, de perseverar en la oración, de estar juntos. Dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Eso es algo maravilloso que yo nada más he encontrado en la Escritura. Pero si está en la Escritura, significa que sucedió. Así pasó. Y lo corroboramos que esto pasó así, porque recuerdan que trajimos a colación algunos autores que no eran cristianos, los cuales se maravillaban de cómo vivían los cristianos y escribieron acerca de esto. Uno de ellos, recuerdan, se llamaba Josefo, gracias a Flavio Josefo, escribió acerca de eso. También hubo un hombre que se llamaba, ¿cómo fue la carta que Diogneto. Ese tal Diogneto se maravillaba de esto y le escribió a alguien de la iglesia primitiva, no sabemos cuál de ellos fue, le escribió a alguien preguntándole: ¿cuál es ese Dios en el cual ustedes creen que cuando llegan a Él, ustedes viven juntos en armonía, todo lo comparten y son capaces de ir hasta la muerte para defender su fe? Eso se encuentra en una carta que se llama Carta a Diogneto. Se sabe el destinatario, pero no se sabe quién la escribió. Pero está dentro de los testimonios extrabíblicos de que así vivían ellos. El 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan otra vez en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, la iglesia vivía así, pero también ayudaba a las necesidades de los que no conocían del Señor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a aquellos que iban recibiendo al Señor como su Señor y Salvador, los iba añadiendo. Esa es una muestra, una pequeña muestra de cómo vivía el pueblo de la iglesia primitiva. Pero recuerden, antes de esto tuvo que descender el Espíritu Santo en Pentecostés para llenarlos de poder, porque como eran antes los apóstoles, como eran antes de Pentecostés, eran temerosos. A pesar de que ya habían estado 3 años con el Señor Jesús y les había enseñado, ellos eran temerosos. Recuerden, cuando Jesús fue capturado, ellos huyeron, y en la cruz del Calvario estaban las mujeres y Juan, porque Juan estaba encargado de María, la madre de Jesús. Pero del resto, ¿dónde estaba Pedro? Que en una ocasión le dijo: lo voy a parafrasear, tendrán que pasar sobre mi cadáver para que te capturen. Y tenía una espada escondida. ¿Dónde estaba Pedro? Así nos sucede a veces. Nos da temor, nos llenamos de temor. Entonces, así eran antes de Pentecostés los apóstoles. Pero el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre ellos, y Jesús ya les había prometido: y recibiréis poder. La enseñanza pasada estábamos enseñando que ese poder es el que nos quita el temor, que ese poder es el que nos ayuda a luchar contra las tentaciones, que ese temor es el que nos llena de valor para hablar del Evangelio con denuedo. Entonces, así eran los apóstoles antes. Después que recibieron el poder del Espíritu Santo, y les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos ya aquí en este punto que estamos leyendo ya tenían ese amor ágape para compartir los unos con los otros, sin diferencia. ¿Usted cree que aquí en este grupo de personas que vivían de esta forma no había problemas? Yo sí creo que había problemas, porque una vez lo dijimos: donde está un grupo de humanos hay problemas, mi hermano, porque no somos iguales, no somos robots, no tenemos un chip, hay problemas. Y decía: ¿por qué estamos dando estas clases? Porque debemos
atesorar esa palabra donde dice que el Señor nos va a llenar de poder a través del Espíritu Santo, y vamos a tener que tratar con personas difíciles de tratar. Y eso nos lo va a dar el Espíritu Santo siendo nosotros obedientes a Él. Porque decía, por esa puerta, mi querido y amado hermano, van a entrar personas. Nosotros, los que estamos aquí, gracias a Dios, conocemos del Señor y sabemos más o menos cómo tratar a las personas. A veces se nos hace difícil, pero ahí vamos, dando tubo, pero ahí vamos. Pero cuando empiezan a entrar personas por esa puerta, van a venir problemas caminando. ¿Qué vamos a hacer? Era la pregunta de la enseñanza pasada. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer si entra un ladrón por ahí? ¿Qué vamos a hacer si entra una prostituta, si entra un gay, si entra un drogadicto, si entra... Una pregunta que a mí me quedó sonando siempre en una enseñanza de un predicador. Dijo, siempre tenemos que preguntarnos qué haría Jesús. Y por eso esta enseñanza de afianzarnos en el amor del Señor, en el amor ágape, y pasar del amor filial al amor ágape. El amor ágape, les decía, es un amor que no tiene condiciones. Te amo no por lo que tú eres, te amo porque Dios me amó a mí y entonces yo amo a los demás. Entonces por ahí, por esa puerta, va a entrar personas difíciles. Y solamente el amor de Dios en nuestro corazón nos dará las herramientas para poder enseñarles todas las cosas que Cristo enseñó, y entonces sus vidas sean transformadas. ¿Sí ve cómo funciona la cosa? Ya nosotros lo recibimos, ahora tenemos que compartirlo con amor. Y así vivía esa iglesia. Vamos a continuar, porque más adelante quiero enfocarme en un versículo más, en Hechos 3, del 1 al 10. Así, la primera parte que leímos es una muestra de cómo vivían ellos. Ahora, en Hechos 3, del 1 al 10, es la historia cuando sanan a un cojo que se encontraba sentado en la entrada del templo, ¿se acuerdan? Y dice así la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Vivían así, como describimos hace un momento, llenos del Espíritu Santo, teniendo favor con el pueblo, compartiendo todo, y en consecuencia el Espíritu Santo comenzó a hacer a través de ellos milagros, maravillas. La gente se espantaba. Eso no había sucedido durante siglos, y de pronto comenzó a suceder. Me llama la atención el versículo 6. Usted puede tenerlo ahí, puede subrayarlo. El versículo 6 dice: mas Pedro dijo, ¿a quién le dijo? Le dijo al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. La escritura no me dice que era lo que tenía Pedro. Sí me dice lo que no tenía. ¿Qué no tenía? Él mismo lo dice, ¿cierto? No tengo plata ni oro, es decir, no tenía bienes materiales. Pero él agrega:
pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos para dar, usted y yo, el día de hoy? Tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, el Espíritu mismo de Dios, el Espíritu Santo de Dios habitando en nuestros corazones. Y de eso es lo que nosotros tenemos que dar. Me gusta esta parte porque Pedro le dice claramente: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo es mayor que el oro y la plata. Lo que tengo es a Cristo Jesús en mi corazón. Y entonces lo tomó: levántate y anda. Palabra de poder, palabra de Dios. El Espíritu Santo en ese momento, habitando en Pedro, fluyó, porque el milagro no fue de Pedro. Si tenemos eso claro, ¿verdad? El milagro no fue de Pedro. Pedro fue el instrumento que Dios usó. Y lo que traía Pedro ya, un hombre indeciso, un hombre que a veces estaba alto y bajo, como usted y como yo, que un día caminaba por las aguas, sobre las aguas, y al instante se estaba hundiendo. Así era Pedro. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, lo llenó de poder. Y este es la misma persona, pero algo diferente hay en él. Y él le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Dice la palabra de Dios que en el momento lo tomó de la mano, y este hombre que era cojo de nacimiento, dice que sus piernas, sus tobillos se enderezaron y saltó. Milagros a través del pueblo de Dios. Dios con todo su poder, el Dios creador del universo, actuando a través de lo creado. Así es la maravilla del Señor. Porque Pedro era creado. Pero Pedro, en ese momento, Pedro estaba haciendo algo, estaba siendo obediente. Había recibido el Espíritu Santo de Dios y estaba viviendo en oración y en común unión con el resto de los creyentes. ¿Sabe? La clase pasada enseñamos que una de las razones que dan ciertos sociólogos que han estudiado por qué en aquella época solamente 120 personas, bueno, inicialmente fueron nada más 12, ¿verdad? Solamente 12 personas expandieron el Evangelio por todo el mundo conocido. Estos sociólogos, que algunos son cristianos, otros no son cristianos, les llama la atención a esto y estudian cómo sucedió eso. Y recuerdan que hablábamos creo que fue el domingo pasado, donde decíamos, uno de estos sociólogos, uno de los más ilustres, que ni siquiera se considera cristiano, él encontró que la primera razón que él encuentra por la cual el Evangelio se expandió de tal forma, es porque los cristianos lo que decían, lo hacían. No eran de doble faz, no eran como los fariseos. ¿Se acuerdan de los fariseos? Que el mismo Jesús tiene que decirles: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Fue totalmente diferente cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Entonces ellos expandieron la iglesia, y este sociólogo encuentra que la razón número uno era esa. Por lo tanto, usted y yo tenemos que ser íntegros en el Señor, de una sola pieza. Cristianos aquí en la iglesia y cristianos allá afuera. Cuando estemos solos, cuando estemos rodeados de personas que no nos conocen, al contrario, es cuando más cristianos debemos ser. Y no de andar dándole bibliazo a la gente, ¿verdad? Sino con nuestro comportamiento, con amor. ¿Cómo vamos a compartir el Evangelio? Con amor. No vamos a andar condenando a las personas, debemos andar compartiendo el mensaje de salvación, no de condenación. Entonces aquí, lo que dice Pedro: pero lo que tengo te doy.
tenía, ¿sabe? Amor ágape. Pedro, a este hombre que no le pidió ayuda. Si usted lee la escritura, si la volvemos a leer, nos damos cuenta que en ningún momento el cojo le dijo, sáname. El cojo estaba esperando una limosna, algo material, y recibió la sanación. Pedro comprendió que lo que más necesitaba este hombre era ser sano y ser salvo, porque después este hombre entra al templo. Sucedió, es una historia un poco parecida con el ciego que Jesús sanó. Si recuerdan la historia, Jesús sanó a un ciego, al cual le hizo, con su saliva hizo barro con tierra y le puso en los ojos y le dijo, anda, lávate en el estanque de Siloé. Y fue y se lavó, y el hombre vio, sus ojos fueron abiertos y vio, y entró al templo y fue interrogado por los fariseos y saduceos, por los sacerdotes. Fue interrogado y le preguntaron, ¿cómo fue eso? ¿Cómo sucedió? Más adelante usted puede leer la historia, y él dice, yo no sé cómo lo hizo, yo solo sé que antes no veía y ahora veo. Y ese es el mensaje de nosotros. Yo no sé, pero yo sé que Jesús un día murió por mí en la cruz, tomó mi lugar, fue colgado y derramó su sangre por mí. Y eso ahora lo tengo en el corazón, y eso es lo que ahora yo comparto. Y podemos ir al mundo a decirle, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, tú puedes ser salvo y puedes salir del tormento en que te encuentras. Jesús siempre se interesó primero por la salvación. Y con eso vino la sanación. Así es, nosotros debemos interesarnos por todas esas personas a las cuales de ahora estamos declarando que llegarán. Porque estamos orando por un avivamiento. Y por eso estas enseñanzas de tener que amarnos, usted y yo. Porque cuando nosotros pongamos eso en práctica, el mundo se va a dar cuenta. Y por ahí van a llegar. Nosotros sí, el sábado los sábados nos reunimos y oramos y clamamos por toda la comunidad, por todos nosotros, por las necesidades, por los enfermos. Oramos por este servicio, desde ayer este momento ya estaba orado. Amén. Para que el Señor se revele y para que el Señor nos ayude. Pero nosotros, ese es un hecho, algo que estamos haciendo porque el Señor los mandó unidos en oración, juntos, clamando. Y desarrollando ese amor ágape que usted y yo debemos prodigarnos los unos a los otros. Miren, hablando de milagros, porque aquí ocurrió un milagro y fue, dice el versículo 10, en cuanto al cojo, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Los milagros tienen esa particularidad que nos asombra. La iglesia del Nazareno cree firmemente que los milagros no han cesado. No han cesado. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos, y nosotros creemos en los milagros. Y algunos de los que estamos aquí hemos sido testigos de milagros. Hay otras denominaciones, no quiero decir nombre, que dicen que ya los milagros cesaron, que ya no hay más milagros. Pero nosotros, la iglesia donde usted asiste, la iglesia donde estamos nosotros aquí, creemos firmemente de que los milagros de Dios no han cesado y todavía el Señor sigue haciendo milagros. Un milagro, el diccionario, la Real Academia de la Lengua, una de las definiciones que da de milagro es que un milagro es un hecho maravilloso, portentoso,
que no se le puede encontrar explicación a través de las leyes naturales y que es algo que no tiene explicación. Alguien escribía acerca de esto y decía que efectivamente ese es un milagro como el que sucedió aquí. La ciencia, la de ese día y la de hoy incluso, no puede explicar cómo a una persona se le enderezan los huesos en un instante y se enderezan sus pies, y toda una vida sentado, tirado en el suelo, pidiendo limosna, de pronto se endereza y comienza a saltar. La ciencia de la antigüedad no lo puede explicar, e incluso el día de hoy tampoco, ¿cierto? Pero hay también lo que nosotros a veces en el argot le decimos milagro, pero es Dios actuando a través de su providencia y de lo según sea su voluntad, que suceden cosas maravillosas en nuestra vida, pero que sí tienen alguna explicación. Por ejemplo, hay una dama, una mujer que tiene un bebé, puede decir que ella abrió la puerta del patio y fue exactamente en el instante, salió al patio en el instante en que su bebé estaba gateando hacia la piscina, y en ese momento ella salió al patio y el bebé, si hubiese caído a la piscina, se hubiese ahogado. Nosotros eso le llamamos un milagro, ¿verdad? Hay algunos que dicen que, bueno, eso sí tiene explicación. Simplemente, no, la ciencia sí puede explicar eso. Tú saliste en el momento en que él no cayó, en que él iba a caer al agua. Aunque nosotros le decimos milagro, hay algunos que dicen que esa es la providencia del Señor moviéndose, según sea su voluntad, las cosas. Y puso en el corazón de esta mujer salir al patio en el instante en que su bebé iba a caer. De todas formas, para nosotros sigue siendo algo maravilloso, algo que el Señor en su voluntad puso y sucedió y salió en ese instante. Pero también hay algo que eso quizás puede tener una explicación. Algunos pueden decir fue casualidad. En el pueblo cristiano no existe la casualidad. Pero hay otra cosa, por ejemplo, que sí no tiene explicación. A una persona la van a operar y abren su vientre, y cuando lo abran encuentran que está lleno de cáncer y deciden no operarlo porque no sirve de nada, y deciden coserlo nuevamente y le dicen vete para tu casa, le dicen a los familiares llévenselo para su casa y esperen la hora de la muerte. Pero se va su familia en oración y Dios hace un milagro, y al día siguiente lo traen, lo vuelven a abrir y está sano, como si no hubiese tenido nada dentro. Sus órganos están totalmente sanos. La ciencia no puede explicar eso. Eso es un milagro. Hablando de milagros, me gusta aclarar eso porque la iglesia de Nazareno sí cree. Nosotros sí creemos firmemente que Dios sigue haciendo milagros. Y hay muchos testimonios acerca de milagros. Entonces, ¿por qué quería decir eso también? Porque Dios es un Dios que no cambia. Dice Salmo 77:14, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos de tu poder. Él hace maravillas y sigue haciendo maravillas. Dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces no podemos decir que Dios a veces en un tiempo hacía algo y ya no lo hace. Y eso tenemos que enseñarlo desde aquí. Dios sí sigue haciendo. ¿Qué necesitamos entonces? Vivir como vivían este primer grupo de cristianos, juntos en armonía, practicando la doctrina que enseñó Cristo Jesús, amándonos los unos a los otros, porque Jesús lo dijo: en esto conoceréis que en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Él? A la cruz del Calvario fue por usted y por mí. Entonces, teniendo todo eso, podemos dar, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Podemos dar amor,
compartir el Evangelio, compartir a Cristo Jesús. Malaquías 3:6 también dice, porque yo Jehová no cambio. Vosotros no habéis sido consumidos, porque es que yo no cambio, soy el mismo. La pregunta que nos queda de esta enseñanza: ¿qué tenemos para dar? Pedro en el capítulo 3, versículo 6 dice, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tú y yo, ¿qué tenemos para dar? ¿Qué tenemos para nosotros ofrecerle a las personas que no conocen del Señor? Una, ¿qué tenemos para ofrecernos nosotros los unos a los otros? El amor de Cristo Jesús, un amor sacrificial que fue al Calvario por usted y por mí. Le voy a pedir al grupo que por favor pase adelante y meditemos en esta pregunta esta semana. ¿Qué tenemos para dar? Religiosamente podemos contestar de una forma automática sin pensarlo, porque somos cristianos. Oye, tengo a Cristo para dar. No, meditémosla. ¿Qué tenemos para dar? ¿Tenemos familiares que no conocen del Señor? ¿O sí que tenemos? ¿Tenemos amigos que no conocen del Señor? Sí que tenemos. ¿Tenemos compañeros de trabajo que no conocen del Señor? Sí tenemos. Y yo creo que muchos. Entonces, meternos con el Señor, preguntarle, Señor, sana mi alma si es que yo tengo problemas para amar a los demás. Sáname, Señor, porque yo quiero dar de tu amor. Y solamente el Espíritu Santo de Dios me va a fortalecer en esa área. Si tengo que perdonar, tengo que perdonar. Si tengo que pedir perdón, tengo que pedir perdón. Pero tengo que atesorar las enseñanzas de Cristo Jesús en mi corazón para poder dar de ese amor que Cristo Jesús nos dio. ¿Qué tengo para dar? Es una buena pregunta para meditar esta semana. Padre Santo, te alabamos, Dios. Santo de Israel, bendecimos tu nombre, Padre. Oh, mi Padre Celestial, tu palabra nos muestra cómo vivían aquellos primeros cristianos y cómo se amaban. ¿Y qué ha pasado con tu iglesia, Dios de la gloria? ¿Qué ha pasado con tu iglesia, Cristo Jesús? Esa iglesia que tú compraste a precio de sangre. Necesitamos de tu Santo Espíritu, Dios, que ministre nuestras vidas y nos llene de tu amor, porque no podemos dar lo que no tenemos. Ayúdanos a meditar esta semana, Dios, en mi relación contigo y qué tengo para dar a los que no conocen de ti. ¿Qué tengo para dar a mis hermanos en Cristo Jesús? Que esa respuesta sea amor ágape, amor sacrificial. Porque un día nos vamos a estar enfrentando personas nuevas que vienen con problemas a esta tu casa y queremos recibirlos, enseñarles de ti con amor. Gracias, mi Dios amado, porque tú eres bueno, Dios. Porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.
milagro más grande que ha hecho Cristo es ese, que de la muerte nos rescató. Su voz habló, lo cantamos, ¿verdad? A mi vida, y me trajo de muerte a vida. Ese es el milagro más grande. Ahora, una es la razón, ¿verdad?, por la cual nosotros seguimos a Cristo y llevamos su palabra a todo aquel que no lo conoce, y ayudamos al necesitado, y oramos los unos por los otros, y nos amamos los unos a los otros, y nos perdonamos los unos a los otros, y pedimos perdón los unos a los otros, y seguimos caminando, ¿sabe? A pesar de usted y de mí. Eso es lo maravilloso del Señor. A pesar de que no somos perfectos. Grandioso el Señor. Recuerden lo que dice Isaías, el profeta Isaías en su libro, dice: en aquel tiempo habrá un camino, y los que anduvieren por ese camino, por torpe que sea, no se perderá. Pero andamos en este camino. Quizás a veces somos torpes, pero andamos en este camino. El milagro más grande: Cristo me rescató de la muerte, y hoy tengo vida en Jesús. Vamos a dar los anuncios. Hoy comienza el BBS, la escuela bíblica de verano. Comienza el día de hoy. Van a traer a sus niños, ¿verdad? Vamos a participar. La iglesia del Nazareno se preocupa y ama mucho a sus niños, y por irlos instruyendo desde niños. Lo que un niño atesora en su corazón, dice la palabra, aunque instruye al niño en su camino, y en cuanto sea viejo, no se apartará. No se apartará de ese camino del que hablamos. Entonces, hoy comienza el BBS. Otro anuncio: la actividad del 2 de julio. Es una actividad de mujeres, va a ser de 10 a 12 del día. Tenemos un predicador, un predicador invitado, pero yo digo un predicador, pero es una dama, una predicadora invitada, la hermana Jenny Guerra. Ando pensando en Jenny Guerra. La hermana Jenny Guerra. Y el tema va a ser dirigido a las mujeres. A las mujeres. Aunque si usted, como caballero, quiere asistir, bienvenido, pero el tema va dirigido a ella. Ella tiene un ministerio donde ministra mucho a las mujeres. Ministra mucho a las mujeres. El lugar va a ser aquí en Shepherd House. Invite a una amiga. Toda actividad que desarrolla la iglesia debe ser una actividad de alcance, mi hermano querido. Todas las actividades que nosotros hagamos debe ser una actividad de alcance. Entonces tratemos siempre de invitar a alguien, y si ese alguien no conoce al Señor, mejor todavía. Necesitamos extender la palabra de Dios, y esta es una forma de hacerlo. A ambos grupos están cordialmente invitados. ¿Va a haber traducción? Va a haber traducción. Ambos grupos van a estar cordialmente invitados. Y entonces, para que se vaya cumpliendo esa palabra del Señor que dice: y el Señor añadía cada día a su iglesia aquellos que iban siendo salvos, aquellos que iban aceptando al Señor. Entonces, nuevamente, predicador Jenny Guerra. No se van a equivocar como yo. Aunque si se equivocan y vienen pensando que es una cosa, pues así tomamos la Coca-Cola, ¿verdad? Compramos la Coca-Cola con el envase, pero nos tomamos lo de adentro y el envase lo tiramos. Así decía un predicador. Dios me los bendiga. Vamos a orar para poner esta semana en las manos del Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas aquí presentes, y a cada una de las personas que nos están viendo por las redes sociales. En tu nombre, Señor, yo las bendigo. Haz resplandecer, Señor, su rostro sobre cada una de ellas. Sé propicio a sus necesidades, Dios. Que esta semana sea una semana para tu gloria y para tu honra. Derrámate sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.